damos la bienvenida al doctor Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca. Se cumplen ya 100 días del gobierno de Guillermo Lasso. El gobierno argumenta que el plan de vacunación 900, esto de los 100 días, debe contabilizarse desde el primer día en el que se puso en vigencia el plan, que serían 6 días después del inicio del gobierno. Pero en todo caso, esto tiene una importancia relativa. Lo importante es que se está avanzando mucho en los planes de vacunación. La situación va llegando ahora sí a una nueva normalidad, aún con restricciones, pero hay mucha más tranquilidad. La ciudad va adquiriendo ya un ritmo mejor en los más diversos tipos de actividades. Y esto ha llevado al Consejo Municipal de Cuenca también a pensar en reformas a la ordenanza que se impuso en abril del año pasado para dar lineamientos a los cuencanos y combatir de mejor forma a la pandemia, la COVID-19. Al momento acabamos de escuchar, se estima que un 77% de la población no de Cuenca, de la provincia de La Suay, ha recibido ya doble vacuna. Damos la bienvenida al doctor Zamora y quisiéramos preguntarle qué tipo de reformas son las que se están pensando para esta ordenanza. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de Antena 1. Un buen día para todos. Efectivamente, yo creo que para poder enmarcar lo que quisiera comentar, hay que recurrir a las cifras. Quisiera, además de las que se escuchó por parte del gobernador, indicar las del país en general, que básicamente al corte del día de ayer, el 46.2% de la población tenía ya la segunda dosis y el 10.2%, de acuerdo a los datos oficiales, estaría con primera dosis. Esto nos lleva aproximadamente, Gustavo, a cerca de un 60% que de alguna manera de la población ha recibido ya alguna dosis de la vacuna y en parte muy importante ya con el cuadro completo. Y como conocemos, en Cuenca, en Azuay, creería yo que los datos que se están dando, que son incluso más elevados, que están cerca del 85% y 77%, como hemos escuchado ya con segunda dosis, yo creo que por el orden que siempre ha dado la ciudad y ha tenido y ha hecho gala de aquello. Adicional a eso hay que dar otro dato, estimado Gustavo, cerca del 70%, de acuerdo a los científicos, a quienes conocen de los temas, digamos, de pandemias, es que se alcanza lo que habíamos escuchado o se ha escuchado de varias fuentes, la inmunidad de rebaño, en donde pues se considera ya que buena parte de la población está inmune y esto limita o rompe la cadena de contagios, en este caso de la COVID-19. En ese sentido, también otra noticia positiva es de que aquí en Cuenca, hace pocos días se dio a conocer que en el hospital se cerró ya una de las unidades COVID y que el tema de las UCIs a nivel país, por ejemplo, está en el 48% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, y veíamos fotografías en nuestros hospitales que ya esa zona a veces afortunadamente está sin pacientes. Esto nos lleva a pensar, Gustavo, efectivamente ya en un tema que para fortalecer e impulsar más el tema de la reactivación económica, tienen que comenzarse a liberar ya algunas restricciones que están planteadas en la ordenanza que precisamente rigen en estos momentos dentro del cantón. Ahora, el día de ayer hablábamos con uno de los médicos que ha venido siguiendo y con estadísticas en mano la evolución de la pandemia aquí en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay. Hablamos del doctor Bernardo Vega. Él compartía este optimismo que generan estos índices e indicadores, pero advertía de que no se debe caer en un excesivo optimismo y en una falsa seguridad. Entre otras cosas, él, por ejemplo, recomienda continuar con el uso de mascarilla en todo sitio público. En todo caso, esta relajación que se ha evidenciado ya en la ciudad, ¿qué límites debe tener, doctor Zamora, y qué es lo que se debe regular desde un cuerpo legal como es la ordenanza? Yo coincido con el doctor Vega, Gustavo, en el sentido de que los temas de mascarilla, lavado de manos y los temas de distanciamiento social tienen que mantenerse seguramente por algunos meses más hasta que podamos tener índices incluso más positivos de los que ya tenemos al día de hoy, pero existen algunos temas, especialmente de los sectores turísticos,
de la industria que está alrededor de los eventos, de las actividades sociales, que tienen restricciones actualmente en la ordenanza, por ejemplo, en los temas turísticos, que es alojamiento, alimentos, transporte turístico, bebidas, etcétera. Por ejemplo, la ordenanza manda una restricción de un aforo del 50% y también que la operación sea entre las 5 de la mañana y las 12 de la noche. Hay peticiones expresas del sector, digamos, de esta industria, de este gremio, en donde se pide relajar o flexibilizar el tema del aforo, ya no un 50%, sino hasta un 75-80%, y también el tema de la actividad de los carros, porque si bien las actividades turísticas están hasta las 12 de la noche, en el tema de la restricción vehicular, en otro artículo de la ordenanza, pues la limita hasta las 23 horas o las 11 de la noche. Por tanto, es importante también comenzar a prever ya de que este tipo de restricciones puedan ser, digamos, ya no hasta las 11, sino quizás hasta las primeras horas de la madrugada, para poder también dar actividad de lo que normalmente se registra en las noches, actividad nocturna, que eso reactiva básicamente el sector más golpeado, uno de ellos, que es precisamente el que está alrededor del turismo como tal. En ese sentido, yo creo que manteniendo los protocolos, los temas de bioseguridad que ya mencioné hace un momento, y comenzando a hacer también esta suerte de planes pilotos, no únicamente en el tema de las actividades turísticas como tal, sino también en el tema de bares, discotecas que han estado, digamos, prohibidos, zonas de tolerancia que vimos ya que comienzan con protocolos para poder reactivar este tema, espectáculos masivos, actividades en la vía pública. Necesitamos ya comenzar a analizar. ¿Y cuál es el procedimiento? Que es lo importante. Ya he cursado un oficio de manera personal, llamemos así, al alcalde, a la directora de riesgos y al Consejo de Seguridad Ciudadana, porque necesitamos, el Consejo Cantonal me refiero, informes técnicos que nos den estos datos que han sido públicos, pero obviamente enfocados ya a lo que restringe la ordenanza, y en ese sentido, con datos técnicos, con las proyecciones, con las tendencias que se vienen dando, poder el Consejo tomar una decisión de flexibilizar estas medidas que aún están, por ejemplo, restringidas, otras más que puedo mencionar en temas de aforo. Salones de eventos están al 40%, al 50% si es que son abiertos los salones. En las casas comunales, templos al 30%, teatros, cines, etcétera, también al 30%. Uso del espacio público respecto de actividades deportivas que estaban prohibidas, también deben ya reactivarse con temas de protocolos y medidas de seguridad. En fin, Gustavo, ese es el sentido que hemos solicitado ya la información correspondiente, técnica, con tendencias, para comenzar a tratar este tema de liberar las restricciones que en su momento, en abril, se impusieron a través de la ordenanza de evitar propagación de la COVID respecto de la pandemia. ¿Para cuándo cree usted se va a tener el panorama claro, alimentándose ya con todos estos datos, estos índices, estos indicadores, y podría estar el Consejo Municipal proponiendo, quizá tratando y eventualmente aprobando las reformas a la ordenanza? Yo esperaría que la información, que dicho sea de paso, está a la mano. Tengo entendido que hay los cortes diarios, la mesa de salud, por ejemplo, del COE cantonal, sin duda alguna estará siempre activa con esta información. Por lo tanto, creo que son datos que se conocen públicamente, pero que tienen que, digamos, de alguna manera y con mayor detalle, hacernos llegar al Consejo Cantonal. Debo también indicar que la ordenanza recibe información cada 15 días de cómo están los parámetros e indicadores de la ordenanza, me refiero. El último nos enviaron hace, digamos, días atrás, la semana pasada. Entonces yo creería que con esta petición que se ha realizado, ojalá la próxima semana ya estemos con esos datos que permiten tomar una decisión en este sentido, no porque se nos ocurre o porque creemos o porque así parece que tiene que ser, sino con base científica, evidencia evidentemente de cómo están las tendencias y proyecciones, afortunadamente ya a la baja de todos los indicadores que en su momento nos preocupaban en demasía a toda la población, y con esta información pues hay artículos puntuales que tienen que ser, digamos, reformados respecto de los aforos y de las restricciones vehiculares básicamente, y de la apertura para que otras actividades comiencen ya con los protocolos y las medidas de bioseguridad a activarse. En ese sentido, yo esperaría que con esa información que nos manden la siguiente semana, es cuestión ya de que en la comisión que corresponde se hagan los proyectos de ordenanza reformatoria, que obviamente pues es un tema que podría tomar máximo unos 2 días, digamos, para poder tener ya un texto que sea enviado al alcalde, evidentemente,
y eso tratado ya en primer debate en el Consejo Cantonal. Bien, pasando a otro tema, doctor Zamora, estamos a solamente 14 días de que los municipios tengan que presentar ya sus planes de uso y gestión de suelo y PDOT aprobados, pero la polémica de lo que hemos podido percibir en la ciudad de Cuenca continúa. Gustavo, desde hace algún tiempo atrás yo venía diciendo que yo le veía muy difícil que para septiembre, que es precisamente la fecha que se manejaba, y ya con el plazo ampliado de un año, que para mí fue un parapeto, un pretexto con el tema del COVID que no han podido avanzar. Más bien creo yo de que cuando se trabajaba en casa se tenía más bien más tiempo, porque la atención al ciudadano pues se redujo prácticamente a cero, y el trabajo de los técnicos, que es básicamente de planificación, en gran parte un trabajo de escritorio, llamemos así, otro tiene que estar en territorios sin duda alguna, pero en el tema del trabajo, digamos, intelectual, si cabe el término, eso más bien no tenía ningún pretexto, porque había más tiempo y menos distracciones, sino enfocarse al tema como tal. Pero más allá de ese paréntesis que he realizado, yo no creería que al menos en la fecha que está planteada se va a aprobar el tema del PDOT, porque ni siquiera al Consejo Cantonal se le ha entregado el instrumento que es la ordenanza como tal. Sí hemos recibido una serie de presentaciones, de PowerPoints, de términos generales, conceptuales, en diferentes temas que el plan de ordenamiento territorial tiene, pero lo que importa y lo que se va a aprobar, Gustavo, no es las presentaciones o los conceptos, sino más bien es la ordenanza como tal, qué dicen los artículos y cómo están elaborados los PITs, los famosos PITs, que son los planes de intervención territorial, en donde está, digamos, toda la técnica de retiros, de ocupaciones, de porcentajes de ocupación, lotes mínimos, etcétera. Ese tema no lo tenemos hasta el día de hoy, al menos quien le habla, no sé si otros concejales creería que no, pero es una ordenanza que nos han indicado de manera extraoficial que tiene más de un centenar de artículos. Entonces, ese tema para ser revisado, creería yo que al menos los tendrán que mandar con unos 15 días de anticipación, para conocer en primer debate. No vaya a ser que se le ocurra al alcalde, y aprovecho el medio de comunicación para decirlo, no vaya a ser que alguna mente genial, que bastantes hay ahí, se le ocurra coger y convocar con 48 horas de anticipación un documento de cientos de artículos, lo cual obviamente eso ahora, creo que no se va a dar. Doctor Zamora, ¿qué posibilidades hay de que se posterguen los plazos? Alguno de los interlocutores que ha tratado este tema señalaba que hay una solicitud formal hecha a la Procuraduría del Estado. Pues este es un tema de carácter legal. Recordemos que estos PUCs y PDOTs debían haber sido aprobados para el 2020, vinieron todas las complicaciones de la pandemia, esa falta de organización en diversos estamentos del gobierno anterior, y en definitiva fueron dilatándose los plazos, pero esto está previsto dentro de la LOTUS, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión de Suelo, y no es un asunto discrecional el dilatar los plazos, tiene que ir a través de las instancias procedentes. Entendemos que incluso probablemente el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, tendría que aprobar. Efectivamente, Gustavo, ese es el procedimiento para que legalmente exista un plazo mayor. Ustedes recordarán, y bien lo señaló, la LOTUS previó el plazo inicial, que fue modificado en la en la ley que aprobó la Asamblea Nacional respecto del COVID. En esa ordenanza donde que se hicieron todos los temas económicos, ahí en una disposición transitoria se permitió un año más de plazo. Y hay ya una petición, de lo que conozco, que hizo, me parece que la AME, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, solicitando a la Asamblea que pueda prorrogar nuevamente este tema. Y yo creo que esto es un tema de fondo, Gustavo. Los temas de planificación, de estructuración medular del desarrollo de las ciudades, que marcan el ritmo orquestado, armónico de un desarrollo equilibrado que deben de tener las ciudades, es a veces lo que menos le importa a los municipios. Vea usted Cuenca nomás, 20 años casi de no tener una ordenanza integral de planificación. Lo que sí han habido sido planes parciales en ciertos sectores de la ciudad, pero no ha habido una ordenanza como la que ahora se está previendo, integral del desarrollo con visión de futuro hacia dónde va el cantón. Y ahí están ya las consecuencias en los sectores rurales de cómo vamos viendo el crecimiento desorganizado, no controlado, y las afecciones y problemas que van a traer a un futuro en anchos de vía, en capacidad vial, en temas de
de espacios para equipamientos de diferente índole que van requiriendo las ciudades satélites que se van conformando alrededor de la cuenca urbana, ya en las zonas rurales que están conurbadas a la ciudad de Cuenca, en fin. Entonces, esto es un tema que todo el mundo habla, pero que las administraciones, esto es un tema de la administración municipal. Claro, aquí tiene que ver sobre todo una planificación estratégica de la ciudad, esa visión de la ciudad al mediano, al largo plazo. Sin duda alguna, esa es la parte fundamental, es la columna vertebral, es la médula del desarrollo de las ciudades, pero vea usted la importancia que le han dado los alcaldes hasta este momento de este tema. Se decía que hace un año se iba a tener ya esta herramienta de planificación. Esto es un tema que a veces dicen, ¿y ustedes concejales por qué no lo hacen? Y esto es un tema que el Consejo Cantonal aprueba. El Consejo Cantonal no tiene los recursos ni los medios, los concejales me refiero, para contratar a nadie, porque esto es un tema técnico. Para culminar con algo práctico, doctor Zamora, ¿qué debería hacerse a estas alturas, en este punto? Bueno, lo que tiene que hacerse, y lo hemos hecho varios concejales, no únicamente quien le habla, es pedir a la administración municipal, en nuestro caso de Cuenca, en los otros cantones, pues obviamente de los otros, que se priorice y se ponga todo el contingente humano para poder terminar este tema del esqueleto de la herramienta de planificación para poder ser puesta a consideración del Consejo Cantonal, que es el ente que a la final aprueba la planificación de los cantones. ¿Cuál es la solución inmediata? Obviamente, en lo que corresponde, personal dedicado a tiempo completo, y si es que es suficiente más, pues eso tiene que priorizarse, no la contratación, por ejemplo, de casi 15 personas en gobernabilidad, que es para hacer la precampaña del alcalde. Si el alcalde no debería estar contratando a esas personas que están ahí arriba sentadas en el quinto piso del municipio para que se vayan y se den una vuelta que están haciendo campaña. Eso no es lo importante, pues lo importante es los temas medulares de la ciudad. Ahí contraten 15 personas nuevas, en la planificación, en los planes de desarrollo, en los PUGs, en los planes de uso y gestión de suelo. Ahí tienen que gastar los recursos y no en los temas para estar yendo con temas obviamente políticos, porque las cosas hay que decirlas como son, y que en eso sí se han dispuesto y se han dado la orden para contratar personal y no más bien fortalecer al equipo de las cosas medulares del desarrollo de la ciudad. Bien. Gracias por habernos atendido, doctor Zamora. Muchas gracias y buenos días. Doctor Cristian Zamora es concejal del Cantón Cuenca. Son las 8:37 .